En el siguiente video observaremos lo que fueron los movimientos literarios, como la Ilustración, el Renacimiento, el Barroco y el Humanismo. Para empezar hablaremos acerca de la Ilustración. La Ilustración fue una época histórica y un movimiento cultural e intelectual europeo, especialmente en Francia e Inglaterra. Este se desarrolló desde los finales del siglo XVII hasta el inicio de la Revolución Francesa, aunque en algunos países se prolongó durante los primeros años del siglo XIX. Este fue dominado así por su declarada finalidad de disipar las tinieblas de la humanidad mediante las luces de la razón. El siglo XVIII es conocido por este motivo como el siglo de las luces. Los pensadores de la Ilustración sostenían que la razón humana podía combatir la ignorancia, la superstición y la tiranía, y construir un mundo mejor. La Ilustración tuvo una gran influencia en aspectos económicos, políticos y sociales de aquella época. La expresión estética de este movimiento intelectual se denominará neoclasicismo. Dentro de la Ilustración observamos ciertas características de suma importancia, como lo fue el antropocentrismo. Hay un nuevo renacimiento en que todo gira en torno al ser humano, alrededor de su razón material y sensible al mundo de su entorno, del espíritu sensible hacia Dios. Otra característica es el racionalismo. Todo se reduce a la razón y a la experiencia sensible, y lo que ella no admite no puede ser creído. Hipercriticismo. Los ilustrados no asumen sin crítica la tradición del pasado. Pragmatismo. Solo útil merece hacerse. Se desarrolla la filosofía del utilitarismo preconizada por Jeremías Bentham, que haya un principio ético general en la felicidad. Imitación. La originalidad se considera un defecto y se estima que se pueden lograr obras maestras, imitando lo mejor de los autores grecorromanos. Idealismo. El buen gusto exige rechazar lo vulgar. No se cuenta con los criterios estéticos del pueblo y la realidad que ofrece las literaturas. Es mejor de lo que la realidad es. Es estilizada neoclásica. Universalismo. Los ilustrados asumen una tradición cultural cosmopolita y todo tipo de tradiciones en la horma greco-romana, que les sirve de fuente principal. Dentro de la Ilustración observamos unos autores muy importantes, como lo son Voltaire, filósofo francés, Montesquieu, filósofo político francés, Rousseau, y entre otros muchos autores como lo son Adam Smith y Francis Kisney. El barroco se entiende por la evolución que sufre el arte renacentista, que culmina en el siglo XVII, cuando las obras de arte se recargan con adornos superfluos y los temas se centran en el desempeño y el pesimismo. La literatura barroca es una época de contrastes, decadencia política y social, por un lado, y florecimiento artístico, por otro. Sus temas. Se critica y satiriza sobre la ambición, el poder y el dinero, la brevedad de la vida, vista como un paso rápido hacia la muerte. Es otro tema que atormenta a los hombres del barroco. Finalidad. El escrito del barroco pretende impresionar los sentidos y la inteligencia con estímulos violentos, bien de orden sensorial, sentimental o intelectual. Para lograr lo anterior, recurre a la lengua, abusos y retorcido que dificulta muchas veces la comprensión. Las características son el conceptismo y el culteranismo. Culteranismo. Corriente literaria que cultiva la forma de las palabras, dejando en un segundo plano su contenido, y pretende crear un mundo de belleza, impresionando para ello los sentidos con los más variados estímulos de luz, color, sonido, y con la lengua de ampulos y culto. Sus autores son Luis Góngora y Argote. Una de sus obras fue Fábula, Polifemo y Galatea, y Las Soledades. Las siguientes características. Conceptismo. Corriente literaria que profundiza en el sentido o concepto de las palabras. Se puede definir como una
agudeza mental que da preferencia a las ideas con el fin de impresionar la inteligencia o el deseo de decir mucho con pocas palabras. Sus autores más destacados son Francisco de Quevedo y Villegas. Obras: Vía de Busco, llamado Pablos, obras ascéticas, filósofos y políticas, como La cuna y la sepultura, mucho con pocas palabras. Sus autores más destacados son Francisco de Quevedo y Villegas. Obras: Vía de Busco, llamado Pablos, obras ascéticas, filósofos y políticas, como La cuna y la sepultura, políticos de Dios. Obras sáltrico-morales, como Los sueños y Parnaso español. Ahora veremos el humanismo. El humanismo es el movimiento intelectual que se extendió por Europa a partir del siglo XV. Viene de la palabra latino homo, hombre. La nueva forma de pensar confiaba en el ser humano, en su razón y en su capacidad para cultivar todas las ramas de la sabiduría. Si en la Edad Media los ideales de perfección fueron el guerrero o el monje, ahora será el cortesano, el caballero renacentista, sabedor de las lenguas clásicas, griego y latín, de la poesía y de la historia, capaz de escribir en prosa y en verso, conocedor y practicante de la música, el dibujo y la pintura, hábil en el manejo del caballo en torneos, competiciones y juegos, además gentil y galante. La dama debía ser honesta, tener conocimientos de las letras, de pintura y de música, y saber danzar para alegrar las fiestas cortesanas. Los humanistas más destacados fueron Maquiavelo. En su obra del Príncipe aconseja cómo ha de actuar el hombre de Estado, el gobernante. Erasmo de Rotterdam critica la corrupción de la jerarquía eclesiástica y las supersticiones populares. Tomás Moro desempeñó un papel importante en la vida política. Castiglione propone las cualidades que ha de reunir el hombre de la época en su obra El cortesano. Sus características. Primero, movimiento político y filosófico surgido en Italia del Norte contra la Iglesia Católica. Segundo, se desarrolló en todas las disciplinas científicas: medicina, artes, filosofía, política, arquitectura, etc. Tercero, hay una preocupación por la importancia del hombre como sujeto y no como un ser social. Se traducen tratados y libros que vienen de Oriente, árabes, como también de los clásicos griegos y romanos. Quinto, buscan comprender el hombre y la filosofía antropocéntrica griega y romana como la belleza y el sentido del equilibrio humano. Posteriormente se va a desarrollar en el Renacimiento. A continuación veremos lo que es el Renacimiento. Se denomina Renacimiento al movimiento cultural que surge en Europa el siglo XIV, caracterizado por un renovado interés por el pasado grecorromano, clásico y especialmente por su arte. Características del Renacimiento: imitación de la arquitectura y la escultura de Grecia y Roma, realización de una belleza ideal ajustada a cánones dictados por la razón, búsqueda de la serenidad y el equilibrio que proceden de la armonía del todo, creación de obras cuya claridad y perfección, atributos exigidos por la razón universal, les dan una validez permanente. También es narrativa, expone historias y sucesos, reales o ficticios, sacados de la religión, de la mitología o de la historia. Es realista, las figuras humanas o de animales y los objetos inanimados están reproducidos con el mayor cuidado. El cuadro se presenta con la perspectiva geométrica y da la solución de la profundidad. Se da interés preferente al cuerpo humano, en particular al desnudo, cuya anatomía se estudia y copia cuidadosamente.